Buenas noches con todos. Mi nombre es Boris Malukich López, soy residente de cirugía de tórax y cardiovascular del Hospital Nacional Hipólito Unanue. El tema que vamos a presentar el día de hoy es derrame pleural, ¿no? Entonces, tenemos que el derrame pleural, para una introducción, vamos a hablar lo que es la cavidad pleural. La cavidad pleural es un espacio que se encuentra entre la pleura parietal y la pleura visceral, ¿no? La pleura parietal que cubre la pared torácica y la pleura visceral que cubre el pulmón. Es un espacio que mide más o menos entre unas 10 a 20 micras, de los cuales, en los cuales más o menos se produce un promedio de 0.26 mililitros por kilo de peso de líquido, ¿no? Que es un ultrafiltrado del plasma. Entonces, un promedio, un paciente de 70 kilos tendrá más o menos 15 mililitros en cada hemitórax, ¿no? Ahora, el líquido pleural se reabsorbe a través de vasos linfáticos, ¿no? Entonces tenemos que el líquido se produce por un ultrafiltrado del plasma por los capilares, ingresa al espacio pleural y se reabsorben por los vasos linfáticos, ¿no? Que es una capacidad de 20 veces mayor a la producción, generando una presión negativa a nivel pleural, ¿no? Entonces tenemos que la acumulación de líquido, ¿no? En los derrames pleurales se produce por un exceso en la producción, ¿no? O una disminución en la absorción. Bien, tenemos que los objetivos de esta exposición es para conocer en sí la definición de un derrame pleural, su clasificación y fisiopatología y el tratamiento, ¿no? Entonces, clasificamos el derrame pleural en trasudados y exudados. En los trasudados tenemos que hay un aumento de la presión hidrostática capilar, una disminución de la presión oncótica, una reducción de la presión intrapleural y movimiento de líquido ascítico del líquido peritoneal, ¿no? Entonces, en los pacientes que tienen ascitis, ¿no? El aumento del líquido produce un aumento de presión también, que esto produce que se pase líquido al espacio pleural, ¿no? Entonces, en los exudados hay un aumento de la permeabilidad capilar, que esto se da más en los procesos infecciosos, y hay una obstrucción del flujo linfático, que se da en los cánceres. Bien, dentro de la etiología, los trasudados, la causa más frecuente es la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Seguido de lo que son la cirrosis hepática, hipolvominemia o síndrome nefrótico, en lo cual se caracteriza por una disminución de la presión oncótica, ¿no? En lo que son exudados, la causa más frecuente es la infección pleural, ¿no? Los cáncer y también embolismo pulmonar y pleuritis autoinmune. Bien, para diferenciar entre exudado y trasudado, se hicieron unos criterios, ¿no? Los criterios de Light, que muestran tres parámetros que a medir, de los cuales, si hay uno de los parámetros sale, digamos, alterado, es un exudado, ¿no? Tenemos las proteínas en líquido pleural entre las proteínas séricas, si da un valor mayor de 0.5 es un criterio de exudado. El lactato deshidrogenasa en líquido pleural entre el LDH sérico, si es mayor de 0.6 también es un criterio de exudado. Y el LDH mayor de 2/3 del límite superior de la concentración sérica, también es un criterio para exudado. Hay otros criterios que utilizamos para exudado también, que es un colesterol mayor de 45 o proteínas mayor de 2.9, ¿no? Entonces tenemos que los criterios de Light tienen una sensibilidad del 98%, que lo hace ideal para un estudio inicial, ¿no? Para diferenciar tanto exudado como trasudado. Bien, ahora vamos a hablar de los tipos más frecuentes, que es el derrame pleural paraneumónico. Eh, es posterior a una infección, ¿no? Se produce por una infección. Entonces, digamos que se produce una infección, es una neumonía, ¿no? Que posteriormente, si no se trata adecuadamente, puede llegar a los estadios que se produce para el derrame pleural paraneumónico, ¿no? Que son tres. Un estadio exudativo, fibrino purulento y de organizacional. Entonces, posterior a la infección, ¿no? Unos 2 a 5 días después de la infección, se produce una fase exudativa en la cual se produce una efusión pleural que no es complicada. No es complicada porque no hay invasión bacteriana como tal, pero sí hay un aumento de la permeabilidad, una glucosa mayor de 60, un pH todavía mayor de 7.2, por lo tanto todavía es una efusión pleural, pero no complicada.
Entonces, la fase fibrino-purulenta ya es una difusión pleural complicada como tal. Hay una invasión de bacterias y hay un aumento de la actividad procoagulante, un aumento de la fibrina, la cual va a producir que se formen tabiques, ¿no? El pH empieza a disminuir ya que la invasión bacteriana va a aumentar el ácido láctico y esto va a disminuir el pH. Va a haber un consumo de glucosa, una glucosa menor de 60 en los exámenes de laboratorio. En la fase organizacional, en el empiema, se produce una capa también alrededor del pulmón que puede producir un atrapamiento pulmonar, ¿no? En lo que es la etiología de los derrames pleurales paraneumónicos hay que diferenciar entre los que son adquiridos en la comunidad y o que son intrahospitalarios, ¿no? En lo que es adquiridos en la comunidad, el agente infeccioso más frecuente es el estreptococo, ¿no? De los cuales el estreptococo pneumoniae es el más frecuente. En lo que es en la categoría de intrahospitalaria, el estafilococo aureus es el más frecuentemente aislado, ¿no? De ellos, siempre tener en cuenta el estafilococos meticilino resistente, ¿no? Eso nos va a orientar también al inicio de un tratamiento antibiótico empírico. Uno de los escalas a tener en cuenta en pacientes con derrame pleural paraneumónico es la escala RAPID, ¿no? Que es una escala de estratificación de riesgo de los pacientes. Que cuenta de 5 variables, ¿no? La urea, la edad, el derrame pleurulento, que si es adquirido o no en la comunidad, o también el dosaje de albúmina sérica como criterio, ¿no? Entonces, eso lo va a dividir en 3, pacientes con bajo riesgo, riesgo moderado o riesgo alto, ¿no? De acuerdo a esto, el paciente puede cursar con mayor tasa de complicaciones y o mortalidad. Bien, entonces, para el tratamiento iniciamos con un tratamiento antibiótico empírico, ¿no? En la guía del 2017 de la Sociedad Americana de Cirugía Torácica, recomiendan en lo que son derrames pleurales debido a infecciones adquiridas en la comunidad, cefalosporinas de segunda o tercera generación con metronidazol o clindamicina o ampicilina sulbactam. En los casos de infección intrahospitalaria, piperacilina tazobactam o vancomicina más meropenem también, ¿no? Recomiendan también evitar aminoglucósidos y no hay un papel, o sea, un consenso o algún estudio que indique la utilidad de la administración de antibióticos intrapleurales, ¿no? No hay un consenso como tal. Otro continuando con el tratamiento, el drenaje pleural, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente como evaluación inicial, ¿no? Sospechamos de una infección pleural, eh, tenemos que iniciar un tratamiento empírico, ¿no? Con antibióticos y luego solicitar imágenes. En algunos centros se cuenta con ecografías, ¿no? Para poder realizar una evaluación, o en otros centros que no se cuente con una radiografía de tórax. En los centros que cuenten con ecografía, si el paciente presenta sectos, ¿no? En la imagen, que indica ya la formación de tabiques fibrinosos, lo ideal sería indicar de frente el drenaje. Si no contamos con una ecografía o no hay imagen de sectos, ¿no? Lo ideal es hacer una toracocentesis. Ahora, si la toracocentesis tiene una secreción citrina serosa, lo ideal es pedir los exámenes bioquímicos, pH, tinción Gram, la parte bioquímica, entonces, ¿no? Entonces tenemos que el pH menor de 7.2 indica que es una efusión pleural complicada, la cual indicaría un drenaje. Si es un pH mayor de 7.2, podría realizarse una toracocentesis evacuatoria. Si el paciente presenta pus en la toracocentesis diagnóstica, pedir cultivo y tinción Gram y realizar lo que es el drenaje torácico, ¿no? En la guía de la Sociedad Británica, publicada en 2023, ellos tienen parámetros 3, ¿no? Menor de 7.2, cual es una alta probabilidad de que sea una efusión complicada, colocación de drenaje. De 7.21 a 7.39, un riesgo intermedio de una efusión pleural complicada, lo cual eso solicitaría también la medición del LDH. Si es menor de 900, no habría una indicación de colocación de un dren torácico de manera inmediata. Si es más de 900, se debe considerar colocar un dren. Si es mayor de 7.4, el riesgo es bajo para que sea una fusión complicada, entonces no estaría indicado la colocación de un drenaje, ¿no? Entonces, en los casos en que el drenaje cese su funcionamiento, ¿no? Que haya la formación de tabiques o acumulación de fibrina, muchas veces los drenes pueden obstruirse. Entonces, en estos casos estaría indicado el uso de fibrinolíticos intrapleurales,
¿no? En ese consenso, en ese estudio de Cochrane, ¿no? Esta revisión de Cochrane, que revisó 2 estudios, ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Se evidenció que la terapia fibrinolítica intrapleural se asoció con una menor necesidad de cirugía y un menor fracaso general del tratamiento, ¿no? Pero no hubo ninguna diferencia significativa en la mortalidad. Entonces, estuvieron a favor de lo que es la fibrinolisis intrapleural, ¿no? Para poder evitar también un aumento en lo que es la estancia hospitalaria, ¿no? Un mejor drenaje torácico. Bien, respecto a la cirugía, vemos que hay 2 tipos, ¿no? En sí, la videotoracoscopía, que es y versus también la toracotomía, una cirugía abierta, ¿no? Entonces, tenemos que la mortalidad posoperatoria entre VAX y toracotomía, no hay una diferencia como tal, no hay una diferencia significativa en lo que es la mortalidad, pero sí hay una disminución del dolor posoperatorio y de la estancia hospitalaria, ¿no? Entonces, se debe considerar al VAX sobre la toracotomía para el tratamiento quirúrgico de una infección pleural. Ahora, hablando de la infección pleural, pero por tuberculosis, en lo que es la indicación, bueno, obviamente siempre pedir un BK en esputo, ¿no? Vaciloscopía, cultivo, PCR, y en lo que respecta a toracocentesis, se debe pedir también una medición de ADA. Si el ADA es mayor de 40 y hay una probabilidad del pretest alta, con una baja tasa de resistencia, es un paciente menor de 35 años, que tenga linfocitos sobre neutrófilos menor de 0.7, tiene una alta probabilidad de ser tuberculosis y que requiera ya manejo inmediato, ¿no? Si es una probabilidad que el pretest sea baja o haya una alta tasa de resistencias, si lo ideal sería pedir una biopsia pleural, realizar tinciones, cultivos, histología y si se observan granulomas, iniciar tratamiento para tuberculosis, ¿no? Si la edad es menor de 40, hay que considerar repetir lo que es la toma de la muestra y repetir el ADA. En los casos de derrame pleural maligno, bien, recordemos que los casos de derrame pleural maligno, los pacientes tienen tendencia a tener efusiones pleurales masivas de repetición, ¿no? Entonces son pacientes que siempre los vamos a ver a veces por emergencia si no son tratados de manera adecuada, con sintomatología de disnea. Entonces, si tenemos un paciente en el cual viene por disnea, le realizamos una toracocentesis evacuatoria, hay una mejoría en lo que es los síntomas y hay una expansión pulmonar. Lo ideal es evaluar al paciente para ver riesgo-beneficio acerca de pleurodesis versus colocación de un catéter pleural tunelizado, ¿no? Entonces, en lo que respecta si el paciente presenta mejoría de síntomas, pero no hay una expansión pulmonar adecuada, hay que ver la expectativa de vida. Si es un paciente que tiene una expectativa menor de un mes, lo ideal es hacer cuidados paliativos y toracocentesis evacuatorias cada vez que lo requiera. Si es un paciente que tiene una esperanza de vida o expectativa de vida mayor de un mes, colocar un catéter pleural tunelizado, ¿no? Y de acuerdo a eso, evaluar si hay una expansión pulmonar, evaluar tal vez una pleurodesis por el DREN, ¿no? Y si no hay una expansión adecuada, igual evacuación del derrame según sintomatología, ¿no? Entonces es importante evaluar esto en los pacientes, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.